Bienvenidos a mi canal, soy Carolina Dardi y hoy vamos a hablar de los narcisistas clásicos. Y vamos a hacer algunas diferencias porque hay mucha confusión al respecto entre los narcisistas encubiertos y sobre todo entre el narcisista cerebral, que no deja de ser un narcisista clásico. Pero hay mucha confusión en el tema. Bueno, veamos por qué. Bueno, los narcisistas sabemos que es, o si recién llegas a este canal, el trastorno de la personalidad narcisista no se manifiestan en todos los individuos de la misma manera. Entonces existen a prima facie dos grandes grupos. Uno más abundante, que son los narcisistas clásicos, que comprenden los narcisistas cerebrales y los narcisistas somáticos. Y luego están los narcisistas encubiertos, que son reconocidos por una amplia bibliografía de profesionales reconocidos mundialmente, que yo los he citado a cada uno de ellos en mi canal. Les dejo aquí, si quieren ir a profundizar, a ver quién habló y de qué manera abordó la temática del narcisista encubierto. Bueno, como dije anteriormente, hay narcisistas, entonces, dentro de los clásicos están los narcisistas somáticos y los narcisistas cerebrales. Estos narcisistas son más necesitados de las fuentes de suplemento narcisista, justamente, de estas fuentes externas. Son más adictos a conseguir este suplemento, son compulsivamente adictos, más que el narcisista encubierto. Ellos siempre están reclamando atención positiva, no hay nada en ellos que teman más que el hecho de ser ignorados. Van a preferir cualquier tipo de atención, no solo la positiva, preferirán incluso ser abusados antes que ignorados. Este tipo de narcisista es como más fácil de verlo venir porque hace mucho ruido, tira mucho humo, su proceso de love bombing es mucho más escandaloso, porque para buscar su conquista sexual va a desplegar todo su arsenal de músculos, posesiones, viajes, para tomar la atención del otro, de las demás personas. Ellos mismos se retratan como adictos al sexo, pero la realidad es que le atrae mucho más todo el proceso de conquista que en sí la intimidad con esa otra persona. Desde el stalkeo, porque no es que te eligen al azar en la mayoría de los casos, sino que viene desde un stalkeo hasta que logran que vos le digas hola. Y todo el proceso que sigue de conquista hasta llegar a la intimidad. No son adictos al sexo, son adictos a todo ese proceso de cortejo. Digamos que cuando consiguen a la persona objeto de conquista ya está, se desinteresan, incluido el acto sexual en sí mismo. Ellos realmente no extraen el suplemento narcisista del acto sexual, sino del proceso de aseguramiento, de persecución, de subyugación y la habituación de sus objetos de amor. Incluso de deshacerse y descartar a sus presas que antes activamente habían buscado. Por supuesto, luego de que hayan extraído de esa persona la admiración que ellos tanto requieren. Estas actividades al narcisista somático le otorga una sensación de omnipotencia y un control omnipresente. Su dominio sobre sus amantes le demuestran a ellos y a otras personas su sentido de ser únicos, singulares, su deseabilidad y su irresistibilidad. Hacen alardes de sus conquistas sexuales de manera activa y muchas veces de manera desubicada en contexto que no da. Recuerden la serie Sex and the City. En este punto, bueno, en esta serie un personaje típicamente narcisista es el personaje de Samantha. Quien hace alarde siempre de sus proezas sexuales, de su belleza, de su conquista y de cómo descarta a ella a los hombres. Se relacionan con todo esto, se relacionan con su cuerpo como algo para rendirle culto, pero no de una manera funcional y saludable, no, como lo haría una persona sana que se cuida racionalmente, no. Ellos exageran este cuidado, que no es tal, porque son capaces de someterse a peligrosas cirugías plásticas, a dietas excesivas, sin ningún control de un nutricionista, de ejercicios, no solamente excesivos por ejemplo, el levantamiento de pesas es algo muy progresivo que lleva mucho tiempo. Lograr la fuerza, la resistencia que necesitan los huesos para poder levantar determinada cantidad de peso. Ellos
traspasan todos estos límites, que son límites de tiempo que se necesitan y no se respetan a sí mismos. Quieren los músculos y los quieren ya y a cualquier precio, incluso tomando anabólicos, esteroides y todas esas cosas que se sabe, que cualquier persona sabe que todo eso hace mucho daño al organismo. Es el típico narcisista somático, es el típico narcisista que vas a encontrar en los gimnasios, por eso mismo que lo que acabo de decir. En el caso de ser una mujer narcisista, la vas a ver entrenar duramente sus glúteos, pero vas a ver que no está entrenando, no entrena nunca la parte superior, no está cuidando su espalda, porque para entrenar fuertemente los glúteos y para poder levantar un montón de peso, para poder hacer sentadillas, vos tenés que tener una espalda bien sólida a nivel muscular. Si no, no te da y vas a terminar perjudicándote. Ahí te das cuenta que no hay congruencia, que no hay un cuidado personal racional. Cuando un narcisista está atravesando una fase psicopática, recuerden que yo he hablado que los narcisistas son estados del yo, en donde un narcisista puede hacer un switch, un cambio a un narcisista somático a un cerebral, de un cerebral a un encubierto, o darse de manera diferente, pasar por una fase psicopática, por una fase borderline, dependiendo de la situación que esté atravesando, cuando está en mortificación. Yo he hablado profundamente en este canal sobre ese tema. Les voy a dejar acá el video para que ustedes, los que quieran profundizar, van a ese punto. El borderline es considerado por la literatura, por Otto Kemper, un seguidor otro día me pidió página, edición del libro, año de edición del libro, que yo no era seria porque no nombraba año de edición del libro y no nombraba el nombre del libro, no puedo recordar esos detalles, sería una tarea titánica. Yo doy los autores, el que quiere investigar, lo investiga. Doy los autores, la tarea de investigación es la de ustedes, si a ustedes les interesa. Hay una plataforma que yo creé en Patreon, donde tengo todos los libros subidos ahí. Entonces, si ustedes quieren suscribirse en esa plataforma, están todos los libros que yo les digo. Están todos ahí, disponibles. No tienen que andar buscando por ningún otro lado. El que quiere, lo hace. Y el que no, bueno, escucha. Entonces, hemos hablado de que también, Onno van den Hart, Otto Kemper, cuando hablamos de disociación estructural, que es trauma complejo, que es la base para que se cree un trastorno narcisista, hablamos de que hay partes que imitan al perpetrador original de ellos y son partes psicopáticas realmente. Entonces el borderline puede tener una fase psicopática de segundo grado porque el borderline tiene empatía. Lo que pasa es que en los momentos de ataque la empatía se les disminuye mucho, pero siempre queda una reminiscencia. Y entonces antes de terminar haciendo algo, hacen cosas que hacen sufrir mucho a su entorno, pero tienen una cuota de empatía todavía. Cosa que un narcisista cuando está en una fase psicopática no hay nada de empatía. Es un psicópata de primer grado, mientras que el borderline sería un psicópata de segundo grado. Bueno, entonces, cuando un narcisista está en una fase psicopática o guarda comorbilidad, porque ¿por qué no ser también narcisista y tener también trastorno antisocial de la personalidad, que sería trastorno psicopático? Someterá al cuerpo de su pareja a cosificación. Tal vez le pegue, tal vez le pague cirugías plásticas, pero no de generoso y de bueno, y porque quiere que su pareja se sienta mejor y más a gusto con sí misma y con su cuerpo y con su autoimagen. No, sino porque la cosifica, porque no la acepta como es. Y también es un acto de desmembramiento y de tortura. Porque la recuperación es una tortura, es un dolor bárbaro. Es un acto de mutilación, es un acto de sadismo. Y es un acto de apropiación de la pareja, como si fuese materia prima. Por otro lado, los niños que empiezan a tener conductas de abusar de animales, de matarlos, de desmembrarlos, es una fuerte alarma de en quién devendrá este niño.
pero no demonicemos porque todavía son niños, y cuanto más pronto en terapia mejor. Entonces, este niño necesita atención psicológica urgente, está manifestando algo que está viviendo en su entorno. Si bien hay cuestiones genéticas propias de cada ser humano que están integradas en el temperamento con el cual cada ser humano nace, el ambiente disfuncional hace que este trastorno u otro se termine desarrollando. Por eso, lo más pronto en terapia y creando un ambiente saludable va a ser lo único que va a contrarrestar que este niño no se convierta en un psicópata o un asesino serial el día de mañana. O un trastorno de personalidad cualquiera. No hace falta que sea solamente que sea un psicópata, puede desarrollar cualquier otro trastorno de la personalidad. Pero de ninguna manera hay que pensar de que ese niño ya es un psicópata y que por eso ya está condenado, que no hay nada que hacer y que hay que abandonarlo. No. Esto es una manifestación de lo que probablemente esté viviendo en su casa. No sé si recuerdan el caso de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, que invitaba a sus víctimas a pasar una noche de un encuentro sexual, pero no les permitía que lo abandonen, los mataba y los cortaba en pedazos. Y en la homosexualidad a menudo hay al menos una elección de compañero con un rasgo narcisista, con una visión narcisista, porque si yo busco un compañero sexual que es un igual a mí, entonces eso es un rasgo, es una manifestación, nos queremos decir que esa persona es ya un narcisista, es una manifestación. El narcisismo puede ser como una defensa, puede ser un trastorno, puede ser un estilo, o puede ser parte de una que esa persona no pudo terminar de madurar a ciertas cuestiones muy de su infancia, de muy pequeño. No quiere decir que esa persona sea un narcisista, es un rasgo, no es que sea narcisista. Y cuando habla Freud en el texto de Introducción al Narcisismo, habla de esta cuestión. Y después lo retoman otros autores, como Joseph Nicolosi. Yo les dejo abajo los enlaces. Si quieren acceder a los libros de Nicolosi, que habla justamente de este meshment con la madre y toda esta cuestión de cómo surge la homosexualidad, van a ver muchas cuestiones muy parecidas de los que yo estoy hablando en el canal con respecto a cómo se forma un narcisista. Y yo sé, esto es algo que se los debo a muchos de mis seguidores que son homosexuales, que tienen parejas gay, lesbianas y no la están pasando bien. Por lo menos sepan desde dónde están eligiendo, sepan con libertad, con conocimiento, sin juzgarse, pero sabiendo por qué yo elijo esta determinada orientación sexual, con conocimiento, a conciencia, no desde el trauma. Porque además en el mundo gay hay muchas relaciones tormentosas y ya es difícil encontrar una persona sana, funcional. En el mundo homosexual, en el mundo gay también se reducen más las posibilidades. Entonces hay personas que no están conformes con su sexualidad, que se dan cuenta que les trae sufrimiento. Entonces es una invitación a leer y a reflexionar. Después cada cual elige, pero como dije anteriormente, desde la libertad, no desde el trauma. Bueno, fuera de los casos en donde el narcisismo sea una manifestación más dentro de un contexto mayor de una psicopatía, lo más habitual es encontrar narcisistas somáticos rodeándose de círculos sociales en la medida en que les sean beneficiosos, como dueños de negocios, personas adineradas, personas influyentes o algún tipo de estatus que les pueda ser útil a ellos en algún momento. Y hay una escena justamente en Sex and the City, hay una escena en Sex and the City donde Charlotte dice: ¡ay! ¡Ahí está! Fulana de tal. Y las amigas se quedan onda: ¿quién es fulana de tal? ¡Ay! Es la candidata a ser la mejor vestida de la ciudad, es la esposa de no sé quién y es la organizadora del club de madres de la escuela, que obviamente mandaba a sus hijos a una escuela reconocida de la ciudad. Ah, se quedaron las otras. ¡Ay! Y fue a saludarla, a chupar medias, así porque se quería ser amiga de esta persona.
pero porque, o sea, una persona que tenía un estatus y ese estatus a ella, si ella le daba estatus, si ella era amiga de esa persona. O sea, ¿qué pensamiento? Entonces el estatus lo tiene la persona en sí, por sí misma. No porque yo o sea, es lo mismo que la mona va a seguir siendo mona por más que la vistan de cera y por más que se junte al lado de personas con estatus. Hay un dicho que dice, la frutilla no es rica pero se junta con la crema. Bueno, así. Se preocupan mucho por tener cosas materiales no narcisistas somáticos, que se los reconozcas en público por sus logros, por sus talentos, por sus posesiones, y aún siendo mediocres exigen este reconocimiento como si ellos fuesen el mejor. Como basan sus logros en lo material, siempre están detrás de la gente que tenga el mejor auto, que tenga la mejor casa de fin de semana, la que tenga los mejores viajes, quien se vista mejor. Hacen alardes de sus conquistas sexuales, como dije anteriormente, alardes también de sus descartes. Se venden como el inalcanzable o la inalcanzable. No asumen que el problema está en ellos, sino que proyectan en las demás personas el hecho de que no están a la altura de ellos. Yo soy tan... que nadie está a mi altura. Invierten demasiado tiempo y dinero en apariencia física, pero no son capaces de invertir en salud y sobre todo en salud mental. Porque para ellos, si no se puede ver, si no se puede tocar, entonces no existe. Ellos van a lo tangible. Pero hay que tener ordenado esto para poder acceder a lo tangible también. Y eso no lo ven. O lo logran con manipulaciones, estafando a personas, lo logran de otra manera. ¿Vieron el caso de Generación Zoe? Bueno, vos ves las fotos de... Cuando uno ve las fotos de ese tipo, casi torto, bueno, ahí te das cuenta que... Con las fotos te das cuenta que es un narcisista. Nosotros que estamos acá, dentro de este lecho, este nicho, conociendo todo lo que es el abuso narcisista, vemos esas fotos y te das cuenta. Porque además hay un tipo de fotos que los narcisistas siempre buscan. Hay una foto de Cositorto que está al lado de un león. El narcisista siempre va a estar comparándose con un león. O va a tener estilos de fotos donde se va así. O te mira así, de esta manera con superioridad. No es que te mira así. Que es muy diferente. En las fotos, fíjense, esa mirada así. Es violencia además en la mirada, ira. Como ellos no gastan en lo que es salud mental, porque ellos mismos también se cosifican, se tratan como cosas ellos mismos, son un producto de sí mismos. Incluso con tal de conseguir la atención de los demás pueden comprometer la economía doméstica, invitando a todo el mundo a grandes comilonas en su casa, por ejemplo. Y después no tienen para pagarnos los servicios esenciales, tal vez. Respecto de sus hijos, los presumirá y presumirá los que le compra, y tratándose de esposa lo mismo, la presumirá como trofeo, pero puertas adentro la va a maltratar siempre. Solo la presume puertas afuera porque de ese modo sí está con alguien perfecto, entonces él también es perfecto. Y es por ese motivo, no es porque te quiera o porque tenga un rasgo de amor hacia vos. No tiene nada que ver con el amor esto. Tiene que ver con el echarse flores a sí mismo. A menudo su pareja va a ser una persona a las sombras del narcisista que no ostente realmente el estatus social o la posición económica, y probablemente sea quien financie todo el show del narcisista también. Con respecto a los hijos, también hay que puntualizar que los narcisistas somáticos van a ser muy permisivos y muy negligentes, lo cual irán a colocar al progenitor responsable como enemigo de sus hijos. Así papá o la mamá narcisista será la buena, y el progenitor que pone límites, el progenitor no narcisista, el que pone límites, el que trata de poner orden a sus hijos, el que trata de decirle no, tendé la cama, no, trae buenas notas en el colegio, si vos querés el teléfono o si querés el juguete, el que lo hace crear esa conciencia de que hay que trabajar para tener la gratificación. La gratificación no viene antes que el esfuerzo. Primero hay que esforzarse y después me gratifico. El progenitor que está educando en esos valores, está educando en valores realmente. Pero el narcisista lo invisibiliza, sobre todo el somático, lo invisibiliza y le dice, toma hijo, tac. Y el hijo, contento que tiene celular, ya, vos callate, vieja bruja, así.
La falta de respeto. Esto genera la falta de respeto hacia el otro polo de poder, sea la madre o sea el padre. Yo hablo de él, narcisista, pero en una cuestión de economía verbal, pero hablo en general de los dos. Hablo de la narcisista o el narcisista. Esto lo van a hacer ambos. No importa qué género sea. Incluso los narcisistas que son parejas gays, pasa exactamente lo mismo cuando hay hijos de por medio. Bueno, todo esto se trata de un proceso de entrenamiento, porque cuando este niño que creció sin límites falla en su adolescencia o en su adultez temprana, la culpa de todo la va a tener, se la va a echar, el narcisista se la va a echar al progenitor no narcisista. No se va a hacer cargo. Ay, no, yo lo eduqué mal a mi hijo porque siempre lo gratificaba y nunca le pedía que se esfuerce en nada. No se va a hacer cargo de nada. Y toda la culpa, la carga y la responsabilidad. Y ese niño destruido que ahora es un adulto o un adolescente va a ser sobre el progenitor no narcisista. Por eso, la sugerencia, por más que sea el padre de tus hijos o por más que sea la madre de tus hijos, la sugerencia ante una separación con un narcisista o una narcisista es colocarlos lo más lejos posible de ese progenitor, porque no le va a aportar nada. Y ustedes, en vez de acusar, hay una pregunta recurrente: ¿cuándo le puedo contar a mi hijo que mi ex o que mi pareja es narcisista? Nunca. Nunca se lo cuenten, nunca es buen momento. Vos lo que tenés que trabajar es ser una persona, una base segura, una persona que a través de la comprensión y de esa capacidad de poder cuidar a tus hijos, seas la figura de autoridad, pero a través del amor, a través de los cuidados, y de los cuidados con límites, educando y no sacándote de quicio, porque tampoco es que te tienes que sacar de quicio porque el nene te dice: no, yo te odio porque papá a mí me da las cosas. No te saques de quicio. Cuando vos mantenés templanza, autocontrol y autodominio, porque si vos te pones a gritar, entras en el mismo juego del berrinche de la criatura. La criatura puede hacer un berrinche porque tiene la edad de hacer berrinche, pero uno ya es un adulto, no tiene edad para hacer berrinche delante de su hijo. Entonces, cuando los chicos nos vean así de esa manera, nos van a ver como una figura de autoridad, como una persona adulta, con la capacidad de cuidarme. Eso es ser base segura. Y el niño siempre va a venir a vos, porque sos la base segura. Y el otro va a empezar a ser advertido como no una persona confiable. Se enseña con los ejemplos. No, explicándole a tu hijo que tu padre es narcisista, tu madre es narcisista, que esto, que el otro, que yo, que... No, nada. Eso. Bueno, seguimos. Teniendo en cuenta que el narcisista invisibiliza a la pareja no narcisista, un padre, una madre que es invisible, no puede ejercer un polo de poder sobre el niño. No puede ser una figura de autoridad porque es invisible. ¿Quién sos vos para darme órdenes? Y los niños se dan cuenta de esto. El niño necesita límites, como dije antes, desde un lugar de autoridad, que no se impone, sino que hay que saber ganárselo con amor con nuestros hijos. Y el autocontrol, demostrándoles que somos adultos, que no respondemos a berrinches, que somos capaces de controlarnos, aunque por dentro aguántensela, respire profundo. Como dije anteriormente, en la niñez los narcisistas van a comprarles muchos juguetes a sus hijos, pero en la adolescencia les darán muchas libertades y nada de responsabilidad. Y esto, sumado a que el adolescente no puede escapar a su proceso de difusión de la identidad, se verán consecuencias terribles, siendo uno de los posibles peligros el consumo de sustancias, la promiscuidad, conductas temerarias, más allá de lo que son las conductas de la rebeldía propia de un adolescente. Esto trasciende esta rebeldía adolescente. Puede ser que se conviertan en adolescentes holgazanes y maltratadores de su progenitor no narcisista, porque lo percibe como un débil, un incompetente, y cuando quiere poner algún límite es advertida como la loca de mamá, la bruja de mamá. Son adolescentes, aún no están perdidos. Terapia y terapia que ayude a poner límites saludables.
Una de las características propias de todo narcisista, en realidad, no solamente del somático, es la conducta explotativa hacia los demás. Pero en particular el narcisista somático es más parásito que los demás. Suele vivir parasitariamente de los padres siendo ya un adulto, suele ser un mantenido, puede ser que trabaje, pero prefiere gastar su dinero en diversión y no en pagar las cuentas de la vida de adulto. Suelen hacer alardes de que tienen dinero, pero en realidad es el dinero ajeno, no es el dinero de ellos. Gente, si les gustó este video, regalame un like, de onda si me estás diciendo gracias Carolina, así este video se sigue circulando en las redes para demás personas que lo necesiten. Es importante reconocer que se está con un narcisista, con qué tipo de narcisista tal vez sea importante, pero lo más importante es no quedarse en ese lugar, porque si no siempre te vas a quedar en el lugar de víctima. Y la idea es que uno sea un sobreviviente y que sea un luchador y que haya aprendido algo de todo este dolor, que todas estas lágrimas no sean en vano, que hagan, que te den la posibilidad de crecer emocionalmente como ser humano y dejarte un aprendizaje. No estamos diciendo que hay que agradecerle al perpetrador, porque un narcisista es un perpetrador. No hay que agradecerle. No confundamos, pero sí aprovechemos este momento para crecer nosotros. Los invito a mirar los demás videos sobre crecimiento emocional, cómo fortalecer la autoestima, de qué se trata el trauma complejo que generan los narcisistas. Es muy importante que ustedes se focalicen en esos temas una vez que se dieron cuenta de que están con un narcisista tal vez de este tipo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita, si no, no se van a enterar y no se van a poder beneficiar del contenido de este canal. Bueno, nos vemos. Chao.